La primera aparición pública de Carla Trigueros como nueva ministra de Educación no fue por medio de una conferencia de prensa, sino en la edición del mediodía del noticiero El Salvador del lunes 18 de agosto. Vestía uniforme militar y recorría escuelas públicas. En los videos apenas se le escuchan buenos días. El resto lo narró el reportero de ese noticiero, que es el espacio de propaganda del gobierno de Nayib Bukele. Y la ministra de Educación, Carla Trigueros, inició sus funciones visitando centros educativos de las 3 zonas de nuestro país para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de la comunidad educativa. El propósito de la titular fue evaluar el estado de las instalaciones y conversar con el equipo docente para atender cada una de sus peticiones para mejorar las condiciones de infraestructura a la brevedad. Horas después, los maestros recibieron un memorando firmado por ella. La capitana de la Fuerza Armada y Médica Militar, que no tiene en su currículum ningún tipo de especialización en la rama educativa, ordenó a directores y docentes garantizar disciplina estricta de la entrada a clases, uniformes impecables, cortes de cabello y saludos respetuosos. Su nombramiento confirma una tendencia. Los militares ya no solo patrullan calles, ni solo participan en capturas masivas, también ocupan ministerios. Bienvenidos al Resumen, un podcast con las noticias más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 23 de agosto. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Vaya a hacer cola y lo van a anotar. Vaya a hacer cola y lo van a anotar. Me falta el nombre. Falta monograma, nombre, Cincho Delgado. Y al final, y aquí lo van a anotar. El 20 de agosto entró en vigor la nueva disposición de la ministra Trigueros. En el memorando también advirtió a directores y docentes que la omisión de estas disposiciones será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa. Las imágenes de inspecciones a la entrada de las escuelas se multiplicaron en redes sociales y en medios oficiales. Según constatamos en videos publicados por usuarios y testimonios de algunos alumnos, muchos tuvieron que ir a las peluquerías para adecuarse a lo exigido por el gobierno. El 14 de agosto, cuando Bukele juramentó a Trigueros como ministra, defendió la decisión como parte de su apuesta por transformar por completo el sistema educativo. Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, conocido como Simeduco, dijo esto en una entrevista televisiva en febrero de este año. En virtud de que iniciando el año escolar 2025 ya pudimos percibir el movimiento de varios profesores que quedaron sin estudiantes, y esto ha sido a nivel nacional. Si el año pasado fueron más de 20,000 estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo, para el año 2025 nosotros estimamos que la cifra podía alcanzar los 25,000 estudiantes que estarían quedando fuera del sistema. Durante los 6 años del gobierno de Bukele, el Ministerio de Educación ha tenido al mando a 2 ministros diferentes. En 2022, Bukele removió del cargo a Carla Ananía de Varela. Fue sustituida por José Mauricio Pineda, quien, al igual que Trigueros, tampoco tenía experiencia en educación y había sido gerente general del Ministerio de Salud, según la prensa gráfica. La reacción ante el nombramiento de la capitana fue inmediata. La Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales, una de las gremiales más grandes del magisterio, cuestionó que se prioricen los controles disciplinarios sobre problemas urgentes, como la falta de pupitres y los techos dañados en las escuelas.
También el CIMEDUCO advirtió que no impedirán el ingreso de alumnos que no lleven uniforme. Francisco Celada, de CIMEDUCO, dijo a Agencia F que los lineamientos ordenados por la nueva ministra no son novedosos, pues ya estaban contemplados en los reglamentos internos de los centros educativos. Lo único nuevo es la advertencia de sanciones para los directores que no los cumplan. Conversamos con el historiador Héctor Lindo, quien recordó otros momentos de la historia del país en los que el sistema educativo estuvo bajo control militar. Puedo mencionar 2 casos en que los militares tuvieron un papel formal en nuestro sistema educativo en el siglo XX. Durante la presidencia de Alfonso Quiñones Molina, se asignó formalmente al ejército la tarea de mantener la disciplina del Instituto Nacional. Y bajo Maximiliano Hernández Martínez aumentó la militarización. Los directores y subdirectores de los institutos eran miembros del ejército. Ahora, las implicaciones para la sociedad de este tipo de enseñanza son muy graves. La obsesión con la uniformidad, la disciplina, conlleva a frenar la expresión individual, el pensamiento crítico, la creatividad. No veo cómo pueda salir adelante un país en que la gente no piense, no sea capaz de concebir soluciones a problemas. Carla Trigueros no llega a educación desde la academia ni desde la docencia, sino desde los cuarteles. Es capitana de la Fuerza Armada y médica militar con más de 14 años de servicio. Ingresó a la Escuela Militar en 2007 y obtuvo una beca para estudiar medicina en la Universidad Alberto Maferrer. Hace 4 años, Diario El Salvador la entrevistó como asesora del Comando de Sanidad Militar, a cargo de la logística del plan de vacunación durante la pandemia, una tarea civil que el gobierno presentó como función natural de la Fuerza Armada. Desde el inicio del gobierno del señor presidente Nayib Bukele y encomendado por el señor ministro de la Defensa, el señor mi contraalmirante Merino Monroy, el Comando de Sanidad forma parte del Sistema Integrado Nacional de Salud. Desde ese momento, obviamente, estamos trabajando concatenadamente con cada uno de los elementos que conforman este Sistema Nacional de Salud para trabajar unidos en contra de la pandemia. Y en ese momento habló de sus planes a futuro. Al momento me desempeño más en el área de epidemiología, pero realmente sí, uno de mis metas a futuro es una especialidad en área clínica, que me gusta la otorrinolaringología, la verdad. Entonces es una de mis metas a mediano o largo plazo para poder cumplir. El nombramiento de Trigueros en educación marca la continuación de una serie de hechos donde los militares han tomado un papel central en el gobierno de Bukele. Y hay que comenzar con el momento más memorable. Bienvenidos a este recinto legislativo. Vamos a dar inicio a la sesión convocada por el Consejo de Ministros de acuerdo al artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República y además, de acuerdo al reglamento interno de esta misma Asamblea Legislativa, artículo 64, numeral 2, en la que faculta al Consejo de Ministros a convocar a la Asamblea Legislativa para discutir temas de interés de la República. Evidentemente, el tema de interés de la República es la seguridad. Y por lo tanto, los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Esas fueron las palabras de Bukele el 9 de febrero de 2020, cuando los soldados se tomaron el Salón Azul de la Asamblea Legislativa para que Bukele, que se decía molesto porque no le aprobaban ciertos préstamos para seguridad, pudiera usurpar el órgano legislativo por unos momentos en los que dijo que hablaría con Dios. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. Un mes después, vimos a militares custodiando hospitales en la pandemia e instalando cercos militares. El ministro de Defensa, Merino Monroy, tiene un papel clave en esta ruta y encabeza operativos de capturas masivas bajo el régimen de excepción. Bukele no es el primero en ordenar la presencia militar en espacios civiles. Es una función constitucional de la Fuerza Armada el mantenimiento de la paz interna, que en conjunto con el mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad pública requieren habilitación excepcional del presidente de la República.
Ese es el expresidente Mauricio Funes, cuando en 2009 ordenó que militares fueran incorporados a labores de seguridad pública junto a la policía. Incluso 2 militares en retiro, los generales David Munguía Payés, hoy preso, acusado de pactar con pandilleros, y Francisco Salinas, asumieron el Ministerio de Seguridad y la dirección de la policía. La Corte Suprema lo frenó, obligó a Funes a removerlos y nombrar civiles. Funes acató. Con Carla Trigueros, los militares han dado un paso más. En otras noticias, Estados Unidos continúa las investigaciones sobre pactos del gobierno con la MS-13. Los investigadores federales de Estados Unidos continúan indagando los pactos entre funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y los cabecillas de la MS-13. Así lo confirmaron a la prensa gráfica 3 fuentes del gobierno estadounidense. Las pesquisas siguen abiertas a pesar de que este año el Departamento de Justicia retiró en Nueva York los cargos de terrorismo contra 2 líderes de la pandilla. Uno de ellos es César López Larios, alias Greñas, quien fue deportado a El Salvador y enviado al SECOT en marzo. El caso de Vladimir Arévalo, alias Vampiro, aún está en manos de una jueza que ha pedido explicaciones sobre los motivos de su posible deportación, después de que él advirtiera que su vida corre peligro en El Salvador. A pesar de los giros judiciales, ex agentes del FBI y funcionarios aseguran que las investigaciones contra la ranfla nacional de la mayor pandilla salvadoreña siguen su curso. En mayo publicamos 3 entrevistas con 2 líderes del Barrio 18, que confirman esos pactos del gobierno con las pandillas y narran cómo lograron salir de El Salvador con su ayuda. Si quieres conocer más, escucha las entrevistas completas en El Faro Audio, tituladas Las confesiones de un líder pandillero que pactó con Bukele. Esta semana, el periodista Jimmy Alvarado publicó una investigación sobre cómo 3 mercados municipales de San Salvador están hipotecados en un banco de Guatemala. En febrero de 2020, la empresa mixta Cimerca, creada en 2016, cuando Bukele era alcalde de San Salvador, obtuvo un crédito de $55 millones del Banco Banrural. Como garantía, puso las acciones de la empresa y los ingresos del mercado Ula Ula, además de 2 centros comerciales aún en construcción, uno en el expredio de la Biblioteca Nacional y otro en la colonia Escalón. Si la deuda no se cancela, Banrural pasará a controlar tanto los inmuebles como sus rentas. Para más detalles, lee el reportaje 3 mercados municipales de San Salvador están hipotecados en un banco en Guatemala en elfaro.net. Durante la última semana, las lluvias han provocado estragos en varias zonas de El Salvador. El 20 de agosto, en Santa Rosa de Lima, al oriente del país, una persona falleció y al menos 14 viviendas fueron afectadas. El 15 de agosto, en San Salvador, más de 100 familias fueron evacuadas de la comunidad Tutunichapa 1, ahora declarada inhabitable. El director de Protección Civil, Luis Amaya, explicó que el riesgo en la zona es tan alto que ya no se permitirá el uso habitacional. Unas 130 familias serán desalojadas y, de forma temporal, las autoridades prometieron a los habitantes un subsidio de alquiler de $300 mensuales por un año, sin especificar de dónde saldrá ese presupuesto. Según Protección Civil, al menos 15 comunidades del área metropolitana de San Salvador están en situación de riesgo y atribuyó las inundaciones a la basura en las calles. Mientras, el gobierno sigue otorgando permisos ambientales a proyectos de construcción en zonas que actúan como sistema natural de drenaje, como El Espino. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. Oscar Martínez editó este episodio. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música son de Omnium.